Aquí está el artículo reescrito en español, manteniendo el mismo significado. Fue la reina durante mucho tiempo, y aunque en el fondo sabías que esto podría suceder, no lo pensabas mucho. No al menos porque la monarquía se basa en la continuidad. Recientemente, el aire en Windsor se siente pesado por el dolor. Detrás de los muros del palacio, una sombra ha caído sobre la princesa Ana. Conocida por su fortaleza y disciplina, ahora enfrenta una noticia que ha sacudido a la familia real. Esta revelación es profunda, dejando a quienes están cerca de ella buscando palabras. Se escuchó a un miembro del personal decir, «No merecía este golpe». Lo que ha salido a la luz no es solo personal, sino desgarrador. Un momento que marcará su camino para siempre y conmoverá a la nación. Pedazos de un corazón roto. El cielo de la mañana sobre Londres estaba pálido y pesado, como si cargara con una tristeza propia. Dentro del Palacio de Buckingham, el día comenzó como cualquier otro. El personal se movía en silencio y la rutina de la vida real continuaba como siempre. Llegó un sobre sellado, marcado con la palabra «urgente». El asistente que lo llevó dudó fuera de la puerta antes de entrar. La princesa Ana estaba sentada en su escritorio, revisando papeles de la noche anterior. Levantó la vista brevemente cuando el sobre fue colocado frente a ella. El asistente no dijo nada, solo bajó la cabeza antes de retroceder. Algo en el silencio le dijo que este no era un mensaje cualquiera. Sus dedos descansaron sobre el papel por un momento antes de rasgarlo. Las palabras dentro eran breves pero pesadas, y a medida que sus ojos recorrían la página, el color desapareció de su rostro. La compostura por la que era conocida vaciló solo un poco. Puso la carta sobre la mesa, luego la recogió de nuevo, como si releerla pudiera cambiar lo que decía, pero las palabras seguían siendo las mismas. La noticia era desgarradora. Era el tipo de mensaje que hería más porque no podía resolverse con deber, ceremonia o disciplina. Por un momento, la habitación se sintió más fría. El sonido del reloj que marcaba el tiempo en la pared se volvió más fuerte. Cada segundo parecía durar más que el anterior. Se recostó en su silla y cerró los ojos. La princesa Ana había atravesado muchas tormentas en su vida. Críticas de la prensa, presiones del público, desafíos dentro de la familia, pero esto era diferente. Fuera de su ventana, los jardines del palacio se veían tranquilos, pero dentro de su corazón solo había espera. Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era su secretario privado, que ya había escuchado sobre el mensaje. Habló en voz baja, diciéndole que se podían hacer arreglos, que no tenía que aparecer en público ese día. Pero ella negó con la cabeza. «Seguiré adelante», dijo, su voz baja pero firme. El deber era su escudo incluso ahora. Su compromiso con el deber nunca vaciló, incluso en el dolor, según comentó más tarde el secretario. Dentro del palacio, su personal se movía con cautela, hablando en susurros, llevándose con una nueva calma. Sabían que tras las puertas cerradas, la princesa estaba enfrentando una tormenta que nunca mostraría ante las cámaras. Cuando finalmente salió más tarde esa tarde para un compromiso oficial, su postura estaba tan recta como siempre, sus pasos firmes. Sin embargo, quienes observaban de cerca notaron la pesadez en sus ojos. Sus pasos eran precisos, pero su espíritu llevaba el peso. Un asistente observó durante el evento, saludó a las personas como siempre lo hacía, escuchó, asintió, habló con la misma claridad por la que era conocida, pero de vez en cuando, su mirada se desvió por solo un segundo, como si fuera arrastrada de vuelta a las palabras de la carta que todavía resonaban en su mente. La noticia no solo era suya para llevar, se extendió por todo el país. Los ciudadanos la recordaban como una joven que había crecido bajo la mirada del mundo, admirada por su fortaleza. La gente se dio cuenta de que la realeza también es humana. Un periodista dijo esa noche, mientras las luces del palacio brillaban contra el cielo oscuro, que la ciudad parecía ralentizarse. Dentro, la princesa Ana estaba sentada sola en su estudio. La carta seguía sobre su escritorio, sus palabras fijas y finales. Pasó todo el día manteniéndose en pie, pero ahora, lejos de las cámaras y las ceremonias, permitió que su respiración se liberara del peso de todo. La fuerte máscara que usaba para el mundo se desvaneció en ese momento. Y en esa soledad, el dolor encontró su propia voz. La noticia desgarradora. La noticia que llegó a la princesa Ana no era solo un trozo de papel o un documento de deber oficial. Era la confirmación de algo que temía, pero esperaba nunca sucediera. El mensaje le decía que alguien muy cercano a ella, alguien en quien había confiado durante años, se había ido. No se trataba de política o deber. Fue una pérdida personal, del tipo que corta más profundo que cualquier titular o escándalo real.
se escuchó susurrar a alguien, asombrado por el giro repentino de los acontecimientos. La persona que perdió había sido una presencia constante en su vida durante décadas. No era una figura pública, no alguien cuyo nombre llenaba los periódicos, sino alguien que había caminado junto a ella en temporadas de alegría y dificultad. Su vínculo se había construido sobre la confianza y lealtad, no sobre títulos o apariencias. Perderlo fue como perder una parte de sí misma, un hilo que la conectaba con su propio pasado. Siempre estuvo allí para ella. Los detalles hicieron que el dolor fuera más agudo porque fue inesperado. No hubo despedidas, no hubo oportunidad para últimas palabras. Un momento estaba allí, al siguiente se había ido. La rapidez de todo la dejó atónita, luchando por entender cómo el mundo podía cambiar tan rápidamente. La muerte era algo que ya había enfrentado antes, pero esta vez llevaba un peso que presionaba más fuerte contra su pecho. Todo cambió en un solo latido. Un confidente comentó sobre el asombro que se reflejó en el rostro de Ana. Los informes confirmaron lo que la carta ya le había dicho. Los médicos habían hecho todo lo posible, pero fue rápido y nada podría haberse evitado. Aquellos que estaban con la persona en sus últimos momentos describieron el instante, diciendo que hubo poco dolor, que fue rápido. Pero para la princesa Ana eso no fue consuelo. Todo lo que podía pensar era en la ausencia, en las llamadas que nunca haría, en las conversaciones que nunca tendría, en la mano que ya no estaría allí para guiarla. Solo repetía que era demasiado pronto, recordó otra voz en la habitación. La noticia la tocó profundamente por quien era. La princesa Ana siempre había estado cerca de aquellos que la apoyaban, especialmente aquellos que caminaban junto a ella fuera de las cámaras. Esta pérdida no era una tragedia distante, era cercana, personal y dolorosa. En su mundo de deberes interminables y expectativas, esta rara y constante amistad había sido su ancla, y ahora esa ancla se había ido. Se apoyó más en ellos de lo que la mayoría de las personas sabía, admitió un amigo de la familia. Cuando escuchó por primera vez la noticia, no habló. Las palabras no salían. Se sentó quieta sosteniendo la carta, sus pensamientos corriendo hacia atrás en los años. Recordó cosas simples, comidas compartidas, largas conversaciones, pequeños actos de bondad que en su momento parecían ordinarios, pero ahora se sentían invaluables. El dolor tiene una manera de agudizar los recuerdos, transformando el pasado en algo vívido y casi reciente. Sostuvo la carta como si fuera lo último de él, dijo un testigo. Más tarde ese día, cuando se reunió con miembros cercanos de la familia, finalmente habló sobre ello. Sus palabras eran medidas, como solía ser, pero su voz se rompió ligeramente cuando dijo: «Nunca pensé que sería tan repentino». Los que estaban cerca de ella sabían que no era alguien que mostrara fácilmente sus emociones, y eso hacía que su tristeza fuera aún más impactante. La pérdida fue real, y no la estaba ocultando. «Nunca la habíamos visto así», recordó alguien presente, conmovido por el tono frágil de su voz. El evento desgarrador fue más que solo la muerte. Fue la pérdida de un vínculo con alguien cuya presencia había dado forma a su vida. Toda persona que experimenta el duelo conoce este sentimiento. La vacuidad repentina, los pequeños recordatorios que duelen inesperadamente. Para la princesa Ana, esa vacuidad ahora se extendía a cada rincón de sus días. Una voz que esperaba escuchar cuando el teléfono sonara. Un recuerdo que surgía mientras caminaba por el palacio. Todo se sentía sombrío, comentó tristemente un miembro de la familia. Para Ana, la naturaleza de la pérdida también estaba ligada a su propia identidad. Siempre se había enorgullecido de su resistencia, de enfrentar los desafíos sin quejarse, pero el dolor no es algo que puedas superar con trabajo o aguante. Permanece, atraviesa el corazón durante días y noches, suaviza incluso a la persona más fuerte. Ahora llevaba ese peso, no en los titulares, sino en su corazón, en momentos privados que nadie podía ver. Era un recordatorio de que el tiempo avanza sin misericordia, que los lazos que creemos que durarán para siempre pueden desvanecerse en un latido. Una herida que nunca sana. Los días que siguieron fueron pesados por la ausencia. La princesa Ana siempre había sido conocida por su disciplina, madrugadas, largas horas de deber y un ritmo de vida que rara vez disminuía. Las horas inquietas se extendían hasta la noche, y cuando llegaba el amanecer, ya se levantaba exhausta. Ella apenas dormía. Un miembro de su personal admitió que su equipo notó el cambio de inmediato. Normalmente, solía caminar por los pasillos con pasos rápidos, con los archivos bajo el brazo, lista para enfrentar lo que viniera.
Ahora su paso era más lento, y sus hombros parecían más pesados. Aún así, continuó con sus deberes negándose a cancelar compromisos, pero el brillo que antes caracterizaba su presencia se suavizó por el dolor. Sus pasos parecían estar cargados. Otro observador lo notó. Sola, se permitió sentir lo que no podía mostrar en público. Se quedaba junto a la ventana de su estudio, mirando los jardines por los que había caminado tantas veces antes. Los mismos caminos que una vez le daban consuelo, ahora le recordaban conversaciones que ya no podría tener. Pequeños detalles, los árboles en flor, los bancos colocados bajo la sombra, el sonido de los pájaros se convirtieron en marcas de recuerdos. Cada vista parecía herirla. Se decía a sí misma. Su trabajo no se detuvo, pero se sentía diferente. Reuniones con organizaciones benéficas, ceremonias con grupos militares, encuentros con funcionarios. Se movía a través de ellos con la misma seriedad de siempre, pero aquellos que la observaban de cerca podían ver un cambio en sus ojos. Tenían una mirada distante, como si una parte de ella estuviera en otro lugar. Cuando estrechaba manos, su agarre era firme, pero su voz tenía un tono más suave. Era como si el dolor se hubiera asentado en cada gesto, moldeándola sin que lo eligiera. Las reuniones familiares se volvieron más difíciles. Claro que se unía a ellas, pero había un nuevo silencio a su alrededor. Donde antes había sido humorística y participativa, ahora se sentaba escuchando más que hablando. Asentía, sonreía educadamente, pero sus pensamientos vagaban. Aquellos cercanos a ella lo notaron. Algunos se acercaban suavemente, poniéndole una mano sobre el brazo, ofreciéndole consuelo. Otros le daban espacio, sabiendo que valoraba la fuerza y no siempre deseaba lástima. Su sonrisa seguía ahí, pero parecía lejana, explicó un miembro de la familia. Su hija Sara la visitaba con frecuencia, trayendo a sus hijos. El sonido de los nietos corriendo por los pasillos ofrecía momentos breves de luz. Ana sonreía ante su energía, se agachaba para abrazarlos y escuchaba su charla. Durante unos minutos, parecía aliviada del peso, pero cuando se iban, el silencio regresaba con más fuerza. El eco de sus voces solo profundizaba la sensación de pérdida. Los niños la hicieron reír nuevamente, aunque solo por un momento, dijo alguien cercano. Las noches eran las más difíciles. Era una mujer que siempre había sido práctica, nunca dada a reflexionar sobre los sentimientos. Sin embargo, el dolor no respeta la disciplina. Sola en su habitación, se encontraba atraída por viejas fotografías, cartas y recuerdos. La sostenía en sus manos, no como una princesa, sino como una mujer que lloraba la pérdida de alguien irreemplazable. Fue en estas horas privadas cuando el peso de su dolor mostró su verdadera magnitud. Lejos de los ojos del público, sostuvo las fotos durante horas. Una sirvienta recordó que aquellos que trabajaban más cerca de ella no pudieron evitar susurrar entre sí. La habían visto soportar críticas, escándalos e incluso peligro en su juventud. Y nunca se quebró. Ahora, sin embargo, vieron algo nuevo: vulnerabilidad. Se mantenía con la misma fuerza externa, pero debajo había un sentimiento frágil que ni siquiera su disciplina podía ocultar. Sabíamos que estaba sufriendo profundamente, confió uno de sus asistentes. El impacto de su pérdida también tocó sus decisiones. Comenzó a posponer proyectos más pequeños, eligiendo en su lugar enfocarse en trabajos más pesados. Incluso habló menos sobre planes futuros. Cuando se dirigía a los grupos, a veces hacía pausas más largas de lo habitual, y sus palabras flotaban como si se quedara en blanco. La gente lo notaba, aunque rara vez comentaba. Muchos sentían una conexión más profunda con ella ahora, percibiendo que hablaba no solo por deber, sino desde un lugar de dolor vivido. «Hay algo en la forma en que habla ahora», dijo uno de los oyentes. En el campo de Gatcombe Park encontró algo de alivio. Rodeada de caballos y el ritmo de la vida en la granja, podía escapar del recordatorio constante de los muros del palacio. Montar le daba momentos de paz, el constante golpeteo de los cascos sobre el suelo, el viento en su rostro. Estas cosas le daban una forma de respirar nuevamente, aunque solo fuera por un rato. Pero incluso allí los recuerdos la seguían. A menudo miraba los campos y pensaba en la persona que había perdido, recordando cómo solían estar allí para ver algo que ella disfrutaba. El dolor remodeló sus relaciones también. Se acercó más a aquellos que siempre habían estado presentes en su vida, apoyándose en ellos más de lo que nunca admitiría. Se volvió menos tolerante con las formalidades innecesarias, prefiriendo la honestidad y la franqueza. Parecía más consciente del tiempo, más consciente de lo breve que puede ser la vida. Esto la hizo más dura en algunos aspectos, más suave en otros. Los días se convirtieron en semanas,
y aunque el filo agudo del dolor se suavizó un poco, siguió siendo parte de ella, dando forma a la mujer que continuaba siendo la poeta y la alegría de la familia. El palacio, que tan a menudo era un lugar de formalidad y ceremonia, se sintió diferente en los días posteriores a la noticia que alcanzó a la princesa Ana. Sus pasillos estaban más tranquilos, sus rutinas más lentas, y detrás de puertas cerradas, la familia real se reunía de una manera mucho más personal que oficial. Cada miembro reaccionó a su manera, pero juntos formaron un círculo alrededor de Ana, una especie de escudo, ofreciéndole fuerza de la única manera en que una familia puede hacerlo. El palacio se sintió inusualmente calmado, como nunca antes, observó un asistente, en silencio. Su hermana su hermano, el rey Carlos, fue uno de los primeros en sentarse con ella. Había conocido su resistencia toda su vida, había visto cómo enfrentaba los desafíos sin retroceder, pero ahora veía un lado de ella que era raro. Durante horas se sentaron juntos en una habitación privada de Clarence House, hablando en voz baja. A veces no decían nada en absoluto, dejando que el silencio transmitiera lo que las palabras no podían. El príncipe Eduardo, el más joven de su generación, reaccionó de manera diferente. Siempre había sido más amable en su manera de ser, menos severo que sus hermanos mayores. Cuando visitaba a Ana, llevaba consigo a su esposa Sophie, quien traía un regalo. Sophie permanecía cerca, manteniendo conversaciones que no siempre giraban en torno al dolor. Eduardo, por su parte, le recordaba pequeños momentos familiares, recuerdos más ligeros de la infancia. Esperaba que su mente se alejara de las sombras. Queríamos que también recordara las risas, explicó más tarde. La hija de la princesa Ana, Sara, fue quizás la más activa en apoyarla. Llegaba con frecuencia a Gatcombe Park, acompañada de sus hijos, llenando la casa con un sentido de vida y energía. Sara no le pedía a su madre que hablara sobre sus sentimientos, simplemente la incluía en el flujo de la vida familiar diaria. Por la noche, cuando los niños ya se habían acostado, Sara se sentaba junto a su madre, hablando sin rodeos, recordándole que el dolor no era algo que debiera esconderse, que debía sentirse. No tienes que guardártelo, le decía a su madre. Su hijo Peter mostró su cariño de maneras prácticas. Se encargaba de tareas pequeñas alrededor de la finca, asegurándose de que todo funcionara sin problemas para que su madre no tuviera que asumir más carga. Organizó sus horarios con cuidado, asegurándose de que no se sintiera ahogada, pero también de que no estuviera sola por mucho tiempo. Hablaba poco sobre la pérdida en sí, sabiendo que su madre prefería la contención, pero su presencia constante era una forma de apoyo. Nunca la dejó enfrentarlo sola, recordó un miembro del personal del palacio. Incluso los miembros extendidos de la familia jugaron su parte. Primos, sobrinas y sobrinos enviaron mensajes. Algunos visitaron en persona, otros escribieron largas cartas llenas de calidez y ánimo. Cada uno reconocía su dolor sin empeorarlo. En una familia, que a menudo se definía por el deber, estos actos de apoyo le recordaron que los lazos de sangre no solo se tratan de tradición, sino también de lealtad y amor. El apoyo significó mucho para ella, compartió un trabajador del palacio. La reina Camila también se acercó. Aunque su relación con Ana no siempre había sido la más cercana, mostró una verdadera compasión. La visitó sin formalidades, trayendo no solo condolencias, sino también un sentido de compañerismo. Pero quienes las vieron, dijeron que Ana parecía más tranquila después de las visitas de Camila. Camila mostró una verdadera bondad. Una fuente reveló que el apoyo también vino en forma de ayuda práctica. Los miembros de la familia asumieron algunas de sus responsabilidades. Los eventos a los que no podía asistir fueron cubiertos por otros, aliviándola de la presión de estar en todas partes al mismo tiempo. Esto no se hizo por lástima, sino por respeto. Sabían que ella insistiría en seguir adelante, pero también sabían lo importante que era darle espacio para procesar su pérdida. Aligeraron su carga sin decir mucho. Un informante señaló. En Balmoral, donde la familia a menudo se reunía, la atmósfera era más relajada que en Londres. Allí, Ana se encontraba rodeada no por cortesanos oficiales, sino por miembros de la familia que cocinaban, reían y recordaban historias de aquellos que ya habían perdido. Balmoral siempre había sido un lugar donde la familia se sentía más ellos mismos, y en este momento se convirtió en un lugar de sanación. Alrededor de la mesa, todos hablaban libremente. Sin embargo, le daban espacio para llorar cuando lo necesitaba, y espacio para quedarse en silencio cuando las palabras eran demasiado pesadas. Sus nietos, sin darse cuenta, ofrecieron el mayor apoyo. Su inocencia y amor sin filtro la levantaron de maneras en que ningún adulto podría.
Se subían a su regazo, le pedían que les leyera y tiraban de su mano para que jugara con ellos. No entendían el peso completo de su pérdida, pero sí comprendían el amor y se lo ofrecieron sin dudarlo. En esos momentos, el rostro de Ana se suavizaba. El dolor que la había abrazado tan fuerte aflojaba su agarre. Sonrió con ellos como siempre lo hacía. Un amigo de la familia lo notó. En público, la familia se mantenía unida con ella. En los eventos a los que asistía, estaban cerca. Su presencia le recordaba que no estaba sola. El apoyo no siempre se expresaba con palabras, estaba en los gestos. Cada acción tejía una red de cuidado que la sostenía. Incluso cuando intentaba llevar la carga por sí sola, un reflejo de humanidad. Cuando la noticia llegó al mundo exterior, se propagó más rápido de lo que cualquiera hubiera esperado. En pocas horas, la historia se difundió a través de pantallas de televisión, ondas radiales y titulares de periódicos. El público, que siempre había visto a la princesa Ana como uno de los miembros más firmes de la familia real, sintió profundamente el impacto. Se propagó como un incendio, dijo un reportero, asombrado por la rapidez de la noticia. En las calles de Londres, la gente se reunió cerca del Palacio de Buckingham, de pie detrás de las rejas negras con flores en las manos. Algunos llegaron en silencio colocando pequeñas velas a lo largo de las puertas. Os hablaban sobre cuánto la admiraban y lo difícil que era verla soportar tanto dolor. Hablaban sobre su dedicación, cómo nunca buscó atención y cómo les parecía injusto que alguien que dio tanto tuviera que sufrir tanta pérdida. Y ese tipo de observaciones son cruciales para mí. Quiero decir, veo que, agradecida por la unidad que se había formado a su alrededor, la escena se repitió en todo el país, en pueblos, ciudades y villas alejadas de Londres. La gente colocaba flores frente a las iglesias locales y plazas públicas, atando notas manuscritas. Muchas de estas notas contenían simples palabras de simpatía. «Estamos contigo, princesa Ana», o «sé fuerte». Todo parecía pequeño, pero juntos creaban una ola de compasión que se extendía por toda Gran Bretaña. Fue conmovedor ver cómo las comunidades se unían por ella. Un periodista comentó: «La cobertura fue constante. Los programas de noticias matutinas invitaron a comentaristas reales que hablaron con cautela, recordando a los espectadores que la princesa Ana no solo era una figura real, sino una mujer que enfrentaba una tragedia personal. Se mostraron fotografías de ella tomadas en compromisos recientes. Los presentadores notaron la diferencia en su expresión, cómo su habitual semblante se había suavizado. Hablaron sobre su reputación de toda la vida por su resiliencia y cómo este momento revelaba su humanidad de una manera que el público rara vez había visto. Las plataformas de redes sociales también estuvieron llenas de reacciones. Los hashtags de apoyo a la princesa Ana estuvieron en tendencia durante días. Personas de todos los ámbitos de la vida, maestros, enfermeras, comerciantes, soldados, compartieron sus propias experiencias de dolor. «Es como nosotros», decía una publicación. «Es solo una miembro de la realeza, pero alguien que sabe lo que es perder a alguien que amas». Otros compartieron imágenes de velas encendidas en las ventanas, dedicándolas a su tristeza. «El apoyo en línea fue abrumador», dijo un analista de redes sociales. Los medios de comunicación también destacaron la magnitud del apoyo público. Fuera de Windsor y Sandringham, las multitudes se reunieron, dejando coronas de flores atadas con cintas de los colores de la Union Jack. En Escocia, donde Ana solía pasar tiempo, las comunidades locales realizaron vigilias. La gente encendió velas y cantó himnos, no por ceremonia, sino como actos sinceros de solidaridad. Incluso en pueblos pequeños, las personas se sintieron impulsadas a rendirle homenaje. Un observador dijo: «No toda la cobertura se centró solo en la tristeza. Algunos medios recordaron a los espectadores su resiliencia en el pasado, sugiriendo que si alguien podía cargar con una carga tan pesada, era ella». Estas reflexiones dieron al público un sentido de consuelo, incluso mientras compartían su dolor. Pero la mayoría de la atención siguió centrada en la crudeza del momento. El simple hecho de que incluso el miembro más disciplinado de la familia real estaba enfrentando algo difícil. Su humanidad era visible para todos. Alguien anotó: «Los niños también formaron parte de la respuesta». En las escuelas, los maestros explicaron a los alumnos que el dolor toca a todos, incluso a las autoridades. Algunas escuelas alentaron a los estudiantes a dibujar tarjetas que luego se enviaron al palacio. Los dibujos eran simples pero sinceros: arcoíris, corazones y pequeñas notas que decían cosas como «estamos pensando en ti». Su inocencia llevaba un poder que ni los mejores discursos podrían igualar. Los mensajes de los niños trajeron sonrisas entre lágrimas,
dijo una asistente personal después de verla leerlos. La BBC recibió miles de mensajes de los televidentes, muchos de los cuales fueron leídos en voz alta durante las emisiones nocturnas. La gente escribió sobre cómo la princesa Ana los había inspirado a través de su sentido del deber, y ahora cómo su pérdida les recordaba sus propias luchas. Una joven madre en Cardiff compartió que lloró cuando vio su foto en las noticias porque le recordó la pérdida de sus propios padres. Estas cartas revelaron lo profundamente que ella tocó las vidas ordinarias, explicó un presentador. El apoyo público también se manifestó a través de donaciones. Las organizaciones benéficas vinculadas a causas que Ana había defendido durante mucho tiempo, como el bienestar animal, las comunidades rurales y la atención sanitaria, reportaron un aumento en las contribuciones. Muchos donantes dejaron notas diciendo que los regalos fueron hechos en su honor como una forma de estar con ella durante su dolor. Su presencia inspiró actos de bondad en todas partes, dijo un representante de una organización benéfica. Aunque el torrente de apoyo público fue abrumador, los medios también tomaron cuidado en trazar límites. A diferencia de otros escándalos reales, este fue tratado con respeto. Los tabloides, a menudo criticados por su intrusión, se abstuvieron de hacer especulaciones. Los editores coincidieron en que no era el momento de chismes ni de análisis, sino de empatía. Esta moderación reflejó la seriedad del momento y fue ampliamente elogiada por los espectadores y lectores. Fue un momento raro en la cobertura mediática, señaló un crítico de los medios. La respuesta del público y los medios se convirtió en algo más que simpatía, se convirtió en un espejo de humanidad compartida. A través de su dolor por ella, las personas comenzaron a hablar de sus propias experiencias, sus propios recuerdos de pérdidas, y al mostrarle compasión, como dijo un periodista, esto demuestra cómo el dolor puede unir a las personas, unidos por la lealtad. Mucho antes del dolor que la colocó nuevamente en el ojo público, la princesa Ana había construido una vida definida por la resistencia. Desde sus primeros años, llevó una reputación distinta a la de sus hermanos. No era la niña que buscaba los focos, ni la que era conocida por el espectáculo. En cambio, creció con un sentido del deber, uno que parecía haber sido tallado en su carácter desde el principio. Incluso de niña, parecía destinada a la responsabilidad. Un ciudadano mayor recordó: de niña en el Palacio de Buckingham, a menudo caminaba detrás de su madre durante las ocasiones oficiales, con la postura erguida y los ojos enfocados. Incluso entonces, los observadores notaron que se comportaba con determinación, rara vez distraída, nunca cayendo en las travesuras que se podrían esperar de los niños. Aprendió pronto que cada movimiento, cada acción sería vista y juzgada por el público. Mientras que otros podrían haber encontrado ese peso demasiado, Ana lo trató como algo normal. Sus años escolares reflejaron el mismo carácter. No buscaba atención ni intentaba ser la favorita. Los maestros la recordaban como inteligente e independiente. No siempre fácil de manejar, pero siempre de fuerte voluntad. Montaba a caballo con una intensidad que sorprendía a los instructores, lanzándose en las competiciones con un impulso que la hacía destacar. Montar se convirtió en algo más que un pasatiempo. Se convirtió en el canal a través del cual expresaba tanto la disciplina como la liberación. Su enfoque era notable, incluso para una niña. Un entrenador de equitación comentó: cuando tenía casi 20 años, esa pasión se convirtió en un logro real. Compitió a altos niveles en eventos ecuestres, ganando finalmente reconocimiento en toda Gran Bretaña. Su momento culminante llegó en 1971, cuando ganó el Campeonato Europeo de Ciclismo Ecuestre. Para muchos, esta victoria reveló una parte clave de su naturaleza. No temía al riesgo ni a caerse, y llevó esa misma actitud a la adultez. Fue valiente tanto en la silla como en la vida. Un periodista comentó: su vida adulta estuvo marcada por el servicio. A diferencia de otros miembros de la realeza que elegían apariciones selectivas y se hacían conocer como los miembros más trabajadores de la familia, ella aceptaba más compromisos que casi cualquiera, viajando por el Reino Unido y más allá para representar la corona. Las personas que la conocían a menudo la describían como enfocada. Daba la mano, hacía preguntas prácticas y no le gustaba el hablar vacío. Trataba a todos con el mismo respeto. Un miembro del personal dijo que esa determinación se mostró más claramente en momentos de peligro. En 1974, sobrevivió a un intento de secuestro. Un hombre armado intentó arrastrarla de su coche en el centro de Londres, y mientras su guardaespaldas luchaba por el control, ella resistió ferozmente. Cuando le preguntaron más tarde qué recordaba,
respondió simplemente que no estaba dispuesta a ceder. Esta respuesta directa sorprendió a muchos, pero reveló su acero interior. No era del tipo de personas que cedían bajo presión. Su valentía fue sobresaliente para todos los que la vieron, recordó un testigo. Ella dio un paso hacia un nuevo capítulo junto a Timothy Lawrence, un hombre que compartía sus valores de privacidad y estabilidad. Los fotógrafos a menudo la capturaban con una expresión severa. Sus ojos eran agudos, su mandíbula firme. Algunos confundían esto con frialdad, pero aquellos que la conocían lo entendían como enfoque. No era de las que mostraban vulnerabilidad por el simple hecho de recibir simpatía. Creía en cargar con sus responsabilidades sin exhibirlas, en seguir adelante sin importar el peso. Su determinación inspiró a muchos. Un periodista dijo que su trabajo con organizaciones benéficas reflejaba este mismo enfoque. Apoyaba a organizaciones de manera discreta pero efectiva, especialmente aquellas vinculadas a la salud infantil y la economía rural. Los agricultores de toda Gran Bretaña hablaban de sus visitas a ferias agrícolas, donde caminaba entre ellos sin orgullo, haciendo preguntas sobre ganado, maquinaria y condiciones climáticas. Médicos y enfermeras recordaron sus visitas a Hospitale S, donde insistía en hablar con el personal como iguales, no como sujetos. Siempre buscaba una comprensión real. Un trabajador benéfico dijo que la fuerza que llevaba también provenía de una vida moldeada por la pérdida y la prueba. Había visto la monarquía pasar por tiempos turbulentos, los divorcios de sus hermanos, la trágica muerte de Diana, la crítica pública a la corona. A lo largo de todo, nunca vaciló en su compromiso con su papel. Mientras otros tropezaban, ella seguía adelante. Esa consistencia le dio una reputación como el pilar de la familia. Sin embargo, aquellos más cercanos a ella sabían que debajo de su exterior de hierro había una mujer que se preocupaba profundamente. Amaba a sus hijos, Peter y Sarah, con una intensidad protectora. Los crió fuera de los títulos reales, dándoles libertad para vivir vidas más comunes. A menudo asistía a sus eventos deportivos, animándolos como cualquier madre lo haría. Estos pequeños momentos revelaban un lado más suave de ella, rara vez capturado en las imágenes oficiales. Era ferozmente amorosa, incluso si el mundo no siempre lo veía, señaló un amigo cercano. Ahora la veía llevar un dolor que ningún tipo de disciplina podría borrar. Fue este trasfondo, las décadas de fortaleza, lo que dio a su dolor tanto peso. Su tristeza se sintió más debido a su fortaleza, explicó un comentarista. Había resistido tormentas antes, pero esta cortaba de una manera diferente. La gente entendió que la princesa, que alguna vez parecía inquebrantable, ahora estaba tocada por lo mismo que había pasado toda una vida tratando de evitar, la tristeza visible. Su pasado, lleno de pruebas de valentía, ahora contrastaba con el dolor reflejado en su rostro. Para aquellos que miraban atrás a su vida, la historia no era solo una de deber, era una determinación inquebrantable. Y en esa larga historia, las semillas de su dolor presente no se enmarcaron como debilidad, sino como el costo de vivir una vida tan profundamente vinculada, tanto al servicio como al amor. El futuro desde una nueva perspectiva. En las semanas que siguieron, cuando el primer impacto comenzó a desvanecerse, la pregunta de qué venía a continuación planeaba sobre la princesa Ana. Siempre había sido la figura que avanzaba, que trataba la vida como una serie de deberes que debía afrontar de frente. Sin embargo, ahora el futuro llevaba un peso diferente. Ya no se trataba solo de servicio o horarios. Se trataba de cargar su pérdida en los días que aún se extendían ante ella. Necesitaría tiempo, aunque fuera poco, para encontrar su equilibrio, dijo un amigo de la familia. Detrás de las altas puertas de su residencia, la casa se ajustó a la nueva rutina. Los miembros del personal se movían más cuidadosamente, conscientes de que su señora estaba navegando por terreno frágil. Sabían que ella no soportaba la lástima, pero también sabían que tenía límites como cualquier otro ser humano. El futuro para ellos se trataba de encontrar el equilibrio, dándole espacio mientras se aseguraban de que no estuviera sola cuando la tristeza llegara sin previo aviso. Todos podían percibir el sutil cambio en su presencia, señaló un asistente. Ahora muchos se preguntaban si reduciría sus deberes públicos, al menos por un tiempo. El calendario de compromisos se extendía a lo largo de los meses, pero los asistentes comenzaron a discutir cuáles podrían posponerse. Se habló de que podría optar por alejarse de largos viajes al extranjero, enfocándose en cambio en trabajos más cercanos a casa donde su familia pudiera permanecer cerca. Pero aquellos que la conocían mejor dudaban que se alejara por completo. Había pasado toda una vida construyendo una reputación como la real
que nunca eludía la responsabilidad. Era mucho más probable, dijeron, que regresara a sus deberes antes de lo esperado, usándolos como una forma de seguir adelante. Aún así, admitieron que el futuro podría traer cambios, no en su sentido de deber, sino en su enfoque hacia él. Podría seguir adelante, pero con un tono diferente, quizás con una menor intensidad que reflejara lo que había soportado. Su resiliencia la guiaría como siempre, comentó un observador. Sus hijos eran otra parte del futuro. Peter y Sarah siempre habían sido los puntos constantes en su vida personal, y ahora su papel se volvía aún más central. Los observadores creían que ella se apoyaría más en ellos en los próximos meses. Ya se susurraban planes sobre la familia, pasando más tiempo junta en Gatcombe Park, la finca donde Anna se sentía más en paz. Los caballos, los campos y las habitaciones familiares podrían proporcionar un alivio. Y con sus hijos y nietos cerca, podría sacar fuerzas de los momentos familiares comunes. En el panorama más amplio, su dolor también podría remodelar cómo el público veía su rol. Durante décadas había sido admirada por su fortaleza, su franqueza, su negativa a suavizar sus bordes. De aquí en adelante, esto podría cambiar la forma en que se conectaba con la nación. Algunos creían que podría convertirse en una figura no solo de deber, sino de empatía, capaz de hablar más abiertamente sobre el dolor y la resiliencia porque lo había vivido ella misma. Ahora podría inspirar no solo respeto, sino comprensión, observó un comentarista. Como uno de los miembros más experimentados de la familia real, a menudo llevaba a cabo visitas al extranjero que requerían firmeza y autoridad. Los círculos diplomáticos especulaban si su agenda continuaría sin cambios. Otros creían que seguiría representando a la monarquía en el extranjero, viéndolo como parte del legado que había trabajado demasiado para abandonar. Dentro de la familia, hubo discusiones sobre su rol como figura orientadora. La monarquía ya enfrentaba presiones de transición con las generaciones más jóvenes, ocupando posiciones más visibles. Por lo tanto, el futuro de Anna no solo se trataba de su curación personal, sino también de su influencia en cómo se desarrollaba el siguiente capítulo de la familia real. Su voz, su negativa a sucumbir a los dramas y su larga memoria de las pruebas de la institución podrían proporcionar el ancla que otros necesitaban. Ella es la brújula que su familia necesita, reflexionó un confidente. Ahora, algunos se preguntaban si se interesaría por organizaciones que trataran con la pérdida, el dolor o la recuperación. Un cambio así le permitiría transformar el dolor personal en un propósito público, creando significado a partir de la adversidad. Aunque no lo había dicho directamente, muchos creían que encajaría con su naturaleza convertir la tristeza en acción. A nivel personal, el futuro era menos predecible. Los amigos notaron que Anna nunca fue de abrir su corazón fácilmente, ni siquiera en privado, pero el dolor de este tipo tenía la forma de remodelar incluso el alma más reservada. Algunos cercanos a ella creían que pasaría más tiempo con amigos de maneras que antes había desestimado. Otros sentían que podría, en cambio, retirarse más profundamente en su trabajo con caballos, encontrando consuelo en el ritmo de los establos, los campos y los largos paseos por el campo. Siempre había buscado paz en las rutinas simples. Un amigo comentó: los próximos meses y años mostrarían cómo se desarrollan estas posibilidades, pero una cosa era segura: su futuro no se vería exactamente como antes. El dolor dejó huellas que no podían borrarse, no la detuvo, pero la moldeó, doblando las líneas de su viaje de maneras que nadie podría haber previsto. La vida alteró su camino, pero no su personalidad. Un fuente del palacio señaló: incluso en este camino alterado, había un sentido de continuidad. Anna siempre vivió bajo el principio de avanzar, paso a paso, deber a deber, y ese principio no terminaría. Pero ahora llevaba un peso nuevo. Cada movimiento lo llevaría a cabo una mujer que conocía el dolor más íntimamente que nunca antes. Para las personas que la observaban, eso haría que su presencia fuera tanto familiar como cambiada. Un emblema de resistencia ahora profundizado por el dolor. Su perspectiva se había ampliado. Un observador comentó: el futuro no se trataba de escapar ni de olvidar. Se trataba de encontrar una manera de honrar lo que se había ido, mientras aún servía a lo que quedaba. Para la princesa Anna, eso significaba afrontar cada día con la misma determinación que había marcado su vida, pero ahora matizada con el conocimiento de que la verdadera fuerza no es la ausencia de dolor. Es la decisión de seguir adelante a pesar de él. La verdadera fuerza, mostró ella, es vivir con el dolor y continuar. Un comentarista reflexionó: su camino había sido remodelado, pero sus pasos continuarían.